personaje de hoy ha sufrido una especie de secuestro histórico. Juan Luis Vives es un humanista, de los grandes humanistas de la historia europea. Y ha tenido la fatalidad de ser tan humanista y tan digamos, figura internacional, que el franquismo se apropió de este hombre. Sea cualquier persona de mi edad, 70 para arriba, se le pregunta: ¿y usted qué opina de Juan Luis Vives? Huele a franquismo, huele a fascismo, huele a... Y yo creo que hemos tenido un ojo y una suerte y una cosa, digamos, escoger a esta figura para sacarla de esa especie de limbo, o de más bien ese infierno, y volver a la sociedad en su verdadero perfil, con la verdadera luz. Y bueno, para ello tenemos a Andrés Acosta. Muchísimas gracias, y sobre todo a él. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a vosotros por venir hoy aquí, y muchas gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Vamos a ver si logro dar claridad sobre una figura muy interesante de nuestra historia. Juan Luis Vives, efectivamente, maltratado, pero no solo en la época del franquismo, que ahí ya fue súper maltratado, pero antes, porque claro, la primera ópera omnia de Juan Luis Vives sale en España en 1782. Hasta ese momento apenas se había publicado nada de Vives. No se conocía, porque Vives realmente fue un exiliado. Vives salió joven de su Valencia natal a París. Allí cursó estudios, luego ya se recluyó en Brujas, estuvo en Lovaina estudiando, fue a Inglaterra también varias veces, pero no volvió, a pesar de que desde Alcalá le ofrecieron una cátedra. Pero hizo bien en no venir, desde luego, y ahora lo veremos, ya lo veréis claramente a lo largo de la charla, porque no vino y tuvo mucha razón en no venir. Hacer una semblanza de Vives no es fácil, no solo por estas razones, por el hecho de que Vives se lo han ido apropiando a lo largo de las diversas épocas. Los románticos liberales hicieron una ensoñación de Vives, porque Vives fue un antiescolástico, eso es verdad, pero bueno, lo idealizaron. Y luego Menéndez Pelayo dijo de él que, bueno, ya sabéis lo que era Menéndez Pelayo, fue un gran polígrafo, pero dijo que era el exponente de que la Inquisición no había acabado con la ciencia en España. Pero claro, es que Vives desarrolló todo su conocimiento fuera de España, no aquí. Por lo tanto, lo que dijo Menéndez Pelayo era interesado. Como erudito no tiene precio, pero como ideólogo conservador tampoco. Entonces a Vives, a lo largo del tiempo, también los de la Renaixença catalana se lo apropiaron, dijeron que era el modelo del Seny, ¿no? O sea, aquí todo el mundo pues ha ido barriendo para casa y pintándonos un Vives que le convenía, ¿no? Entonces vamos a ponerle en su justo lugar. Vives fue un gran pensador, fue un hombre también a veces contradictorio, como todo ser humano, hay que insertarle en su época. El mejor Vives es el Vives de la madurez, ya lo veremos, el Vives de la sabiduría. Hay que tener en cuenta que fue, después de Erasmo, el pensador que más publicó en toda Europa. Vives fue un personaje en su época, un personaje muy, muy importante. Bueno, sin más preámbulo, lo mejor es que ya empecemos a ir viendo un poquito, poco a poco, la época, la obra, la vida y la obra de Vives. Aquí su nombre era Juan Luis Vives March, porque su madre, Blanquina March Almenara, su padre, Luis Vives Valeriola. Apellidos todos ellos de origen judío, cosa que se supo después de 1964. Hasta entonces Vives no era judío, y menos en los primeros momentos del franquismo, aliado con Hitler. Claro, ¿cómo iba a ser un judío el
magnífico intelectual que aireaba el franquismo. Imposible, ¿no? Se les cayó un jarro de agua fría encima a quienes pensaban otra cosa. Bien, hay unas citas aquí muy típicas suyas. A veces la verdad sufre, pero nunca es vencida. Esto me lo decía siempre el profesor Bettencourt, del cual guardo un recuerdo imborrable, que fue el que dirigió mi tesis doctoral. Siempre me decía esto. Se aprendió muy bien la máxima de Vives, ¿no? Siempre decía esto. Cuando me veía preocupado y tal, tú no te preocupes, que la verdad al final siempre vence. Bueno, era un hombre optimista. Vivimos en tiempos difíciles en los que no podemos hablar ni podemos callar sin peligro. Efectivamente, el tiempo que le tocó vivir a Vives fue un tiempo terrible, ¿no? El tiempo de la Inquisición. Y no solo, y de las persecuciones religiosas, que fueron brutales, no solo aquí, en toda Europa, porque la crueldad fue extensa, ¿no? O sea, el mal de la Inquisición española fue su duración y su eficaz implantación en todo el territorio, pero la crueldad fue consustancial a todos los lugares de Europa en estos momentos. Muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no se hubieran creído ya suficientemente sabios. Esto indica que era un hombre humilde, ¿no? Era un hombre humilde. Vives es un autor más citado que leído. Claro, meterse con Vives no es fácil, ¿eh? Ahora un poco más, porque ya su obra está traducida, pero hasta tiempos bien recientes había que leerle en latín, ¿no? Había que dominar el latín, ¿no? Ahora ya Vives, su obra está toda traducida, se puede abordar, pero es a veces farragosa también, ¿eh? Los temas que aborda es de una reflexión profunda, hay que meterse también en la época. Fue el humanista más leído de Europa después de Erasmo en el siglo XVI. Hubo múltiples ediciones, pero ninguna en España. En España hubo que esperar a 1782. La Inquisición, los monjes fueron muy eficaces en la represión de los libros. Esa es una distinción. La crueldad fue igual aquí que en otra parte, ¿no? A lo mejor incluso en otra parte quizás más, pero en otros sitios la difusión era mucho mejor que aquí, era mucho mejor. La vida de Vives no fue como nos la contaron. José Umbuena, un periodista valenciano ya fallecido, también escritor, tituló así una obra muy interesante. Es una obra no, digamos, ortodoxa en un sentido histórico del término, pero ágil y muy recomendable leerla. A Vives, como Erasmo, Servet, Arias Montano, Castellion, entre otros muchos pensadores humanistas, les tocó vivir una época apasionante. Claro, estamos en el tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. No es que de un día para otro ya hoy estoy en la Edad Media, mañana estoy en el Renacimiento. No, ese tránsito fue lento, con altibajos, pero efectivamente fue esa época, y esa época fue apasionante, pero fue una época muy peligrosa. Erasmo y Arias Montano esquivaron el peligro con mucha astucia, sobre todo Arias Montano. A lo mejor algún día, si me lo permiten, hablaré de Arias Montano, un pensador español interesantísimo, ¿no? Y esquivó con mucha astucia. Fue el bibliotecario de Felipe II, el que construyó la biblioteca del Escorial, ¿no? Si Felipe II hubiera sabido con quién se juntaba Arias Montano en Amberes, lo hubiera llevado a la hoguera, pero vamos, inmediatamente, hubiera puesto Felipe II allí todos los leños rápidamente, ¿no? Pero este fue muy listo y logró esquivar toda la situación, ¿no? Y Erasmo, bueno, Erasmo también era muy astuto, pero, en fin, también se la jugó, ¿no? Porque Erasmo no vino a España tampoco, dijo, non placet Hispania, ¿no? También le invitaron a venir y dijo que ni hablar, que aquí no venía. Otros murieron de forma terrible, como Servet, ¿no? Servet fue quemado vivo por Calvino. Y otros vivieron con mucha angustia y con mucho dolor, como Vives, ya lo iremos viendo. Ahora, de esa angustia y ese dolor de Vives, efectivamente somos conscientes desde 1964, porque sus escritos no lo dejan traslucir siempre, en algunas ocasiones sí,
pero siempre no. Él fue siempre muy moderado. Al final de su vida se soltó un poco el pelo, pero fue siempre muy moderado en sus escritos, fue muy cauto en todo lo que decía. Ahora, incluso siendo así, fue declarado un hereje por la Iglesia española, y en el índice de Quiroga de 1583 ya sus libros fueron a parar al índice, como los de Rabelais. Bueno, los de Rabelais, lógico, vamos, entre comillas, ¿no? Los de Guillermo de Ockham, los de Erasmo, en fin, metían todo, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía utilizada. Esto, si hay alguien interesado, me lo dice, que yo gustosamente se la mando. Bien, vamos a ver en qué momento estamos. Estamos en un momento crucial, y ya Petrarca, desde nada menos que 1338, se anticipó y dijo que este sueño no durará siempre. Se refería al sueño de la Edad Media. Cuando se desvanezca la oscuridad, nuestros descendientes verán de nuevo el antiguo y nuevo esplendor. Sí, sí lo vieron, pero de una manera tremenda, ¿no? Bueno, un nuevo resplandor se atisbaba en el horizonte después de una larga noche. Era el mismo resplandor que había iluminado a los antiguos. Pongo aquí un cuadro precioso de Botticelli, de los que se salvaron de la hoguera, el nacimiento de Venus, que, bueno, renace el desnudo, y las formas, la perspectiva, el naturalismo. Hay un tránsito entre una época no naturalista en el arte, sino hierática, hacia una época naturalista, que es el Renacimiento. Esto costó mucho sufrimiento. La Iglesia Católica se opuso con uñas y dientes. Instauró nuevos tribunales de Inquisición en distintos países, en España, en Italia y en Portugal fundamentalmente. Y las inquisiciones que ya existían en otros siguieron con refuerzos papales, ¿no? Como por ejemplo la Inquisición en Francia, la que persiguió inicialmente a Servet, aunque a Servet le quemó Calvino, pero la Inquisición católica también lo hubiera quemado. Lo que pasa es que se escapó del inquisidor Orí. Las monarquías iban terminando los poderes feudales, y vieron con buenos ojos la instauración de estos tribunales. La monarquía, el trono y el altar se aliaron de una manera muy eficaz. A lo largo de la Edad Media, el pensamiento filosófico y científico había sufrido un fuerte retroceso, pero muchas formas primitivas de cultura popular sí se habían mantenido. Boccaccio fue el ejemplo de la fusión de ambas tendencias, el Decamerón, y al mismo tiempo Boccaccio era un gran erudito clásico, era también humanista. La Inquisición luchó para desterrar ambas manifestaciones, la cultura popular primitiva y el nuevo avance de la ciencia. La Inquisición española consiguió ampliamente esos objetivos. Petrarca y Boccaccio fueron el exponente del primer Renacimiento. Empieza en Italia muy pronto, en el siglo XIV. Bueno, este rápido comienzo tuvo una estrecha relación con la economía floreciente del norte de Italia. También otro renacimiento va a florecer en toda la costa del Mar del Norte, en Bélgica, Holanda, Alemania, donde hay pintores como Holbein, Durero. Ese es un poquito más tardío, pero también los flamencos del siglo XV ya empiezan a hacer sus pinitos. Bien, Rabelais fue uno de los grandes. Vives más triste, Rabelais más alegre y sarcástico, diversas personalidades. Y en palabras del gigante Gargantúa, hablándole a su hijo Pantagruel, le dice: en mi juventud el tiempo era todavía de tinieblas y se experimentaba la infelicidad y calamidad de los godos, quienes destruyeron toda buena literatura, pero por la bondad divina, la luz y la dignidad fueron devueltas a las letras en mi madurez. Ahora todas las disciplinas han sido restituidas y las lenguas instauradas. La griega, sin cuyo conocimiento es vergonzoso que una persona se llame sabia. La hebrea, la caldea, la latina. Bien, es lo típico de los humanistas, ¿no?
el amor por las letras, la bonae literae. ¿Tuvieron los contemporáneos razón de sentirse en un mundo nuevo? A través del arte vemos una continuidad en los contenidos, pero una variación radical en las formas. Y esto es lo clave: cuando las formas cambian, están atisbando una nueva época. Y cambian, las formas cambian, aunque los contenidos les cueste mucho más trabajo. Bueno, la corriente teológico-filosófica característica de la Edad Media era la escolástica. Establecía una relación entre fe y razón con una clara predominancia de la fe sobre la razón. La razón estaba supeditada a la fe en todo momento. Si algo de la realidad contravenía la fe, es que la realidad estaba mal. O sea, eso era... y había silogismos para explicarlo todo. La revelación religiosa del cristianismo, se intentó utilizar la filosofía grecolatina para conciliar ambas cosas, pero sin éxito. Había el argumento de autoridad y había un abandono de las ciencias y del empirismo. El humanismo fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural ligado al Renacimiento. Propugnaba una formación íntegra de la persona fundada en fuentes clásicas, y comenzaron a desarrollarse todos los saberes. El nacimiento de una burguesía capitalista y el consiguiente declive del feudalismo hicieron posible el auge de una nueva cultura. Eso es clave para entender esas transformaciones. El humanismo se desarrolló allí donde las burguesías comerciales avanzaban, y la imprenta fue fundamental. Los talleres de impresión, los impresores fueron tan fuertes y tan famosos casi como los propios escritores. Manuccio en Venecia, hace poco hubo una exposición en la Biblioteca Nacional sobre Manuccio, precisamente, sobre el impresor veneciano. Froben, el gran impresor de Basilea, Plantino. Hace poco estuvimos en Amberes y vimos el taller de Plantino, que lo conservan allí inmaculado desde los tiempos en que estuvo allí Arias Montano. A mí me causó mucha emoción verlo y ver un retrato, el retrato que hizo Rubens de Arias, no Rembrandt, perdón, de Arias Montano, ¿no? Bueno. Estudio filológico de las lenguas clásicas e interés por la recuperación de la cultura de la antigüedad clásica, uno de los rasgos principales del humanismo. Otro, el hombre es importante y la razón humana un valor supremo, aunque siempre al servicio de la fe que le une al Creador. Se valora la actividad intelectual y analítica, el esfuerzo en la superación, y se vuelve a apreciar el conocimiento de lo sensorial. Esto es muy importante. Hasta este momento la religiosidad lo impregnaba todo, aunque luego había una cultura popular que estaba, digamos, en la Edad Media tolerada. Había una cultura popular tolerada. La Iglesia más o menos venía a decir, bueno, cuando llegan las carnestolendas, de la cintura para abajo esto es vuestro, y de la cintura para arriba esto es mío. Y dejaba que la gente, pues bueno, entrara en el cachondeo cuando llegara el momento. Hasta incluso se hacían las misas bufas, ¿no? Y eso era tolerado, era tolerado. Luego en el Renacimiento eso lo corta radicalmente. Se ve legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder. Recordemos a Maquiavelo y los valores paganos. Hay un deseo de unidad política y temporal en Europa bajo un solo poder político y un solo poder religioso separado del mismo. Esa unidad de la cristiandad de la cual Vives al final de sus días se queja después de que el luteranismo haya aflorado y muchos lugares de Europa ya no son católicos, ¿no? Y hay una desunión. Hay una corriente irenista, pacífica, odio a todo tipo de guerra, que la propugna sobre todo Erasmo y Vives,
y entra en contradicción con las ideas de Maquiavelo. Pero el Renacimiento es eso, los diversos pensadores aportan también diversos puntos de vista. Por tanto, Maquiavelo, como Vives y Erasmo, son todos exponentes del humanismo. La invención de la imprenta es indisociable del humanismo. Muchos impresores llegaron a ser tan famosos como los propios humanistas. Ya lo dije antes, Froben, Aldo Manuzio, Plantino, en fin. Filósofos notables del humanismo. Bueno, yo no sé si estoy siendo muy pesado al ubicaros en la época, pero me parece importante ubicarnos en la época antes de entrar en Vives, ¿no? Para que sepamos dónde estamos. La nueva atmósfera cultural sitúa al hombre como protagonista de su propio destino. El filósofo más interesante y rupturista con el pasado medieval fue Pietro Pomponazzi, de la escuela de Padua. Separa la fe de la razón y no cree en la inmortalidad del alma. Claro, esto en el siglo XVI es tremendo, tremendo. Niega la acción constante de Dios en el mundo. Su éxito fue inmenso y el Papa León X condenó públicamente estas ideas y le dijo: cállate, porque si no la hoguera te espera inmediatamente, ¿no? El racionalismo paduano influyó en Montaigne, el gran pensador francés del siglo XVI, en librepensadores del siglo XVII como Descartes, en los filósofos de la Ilustración, Diderot, D'Alembert, Voltaire, y hasta cierto punto las ideas del laicismo y agnosticismo de hoy en día. O sea, Pomponazzi, poco conocido, fue un filósofo importante. Pico de la Mirandola abogaba por la libertad de conciencia, algo también muy importante, igual que Servet. Se sabe que fue envenenado. Y Marsilio Ficino trató de conciliar a Platón con el cristianismo y también fue perseguido. Bueno, situación de Europa a principios del siglo XVI, la economía. Aquí tenemos un cuadro muy clásico del gran pintor flamenco Quentin Massís. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Le doy otra vez? Ah, vale, gracias. La burguesía financiera e industrial avanzan en el norte de Italia y en algunas zonas de Alemania y Flandes. Se reactiva poderosamente el comercio y crecen las ciudades, donde los impresores se convierten en centros de irradiación cultural. Para el calvinismo, el comercio no es pecaminoso y aprecia el éxito como señal de que Dios ha bendecido a quien trabaja. Esta es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo, una diferente forma de ver las cosas. El proceso económico provocó alzas en los precios que generan malestar social en muchos lugares de Europa. Las mentalidades, fundamentalmente campesinas, no se adaptaron fácilmente a la nueva situación. En el norte de Europa la reforma encuentra adeptos, también en el norte de Italia, pero aquí la Iglesia Católica es muy poderosa y consigue frenarla. Erasmo y Lutero, dos personalidades completamente distintas. Erasmo, una anguila, como la definió Huizinga, y Lutero, un volcán. Los dos se enfrentan. Y Erasmo no dejó nunca de ser católico, aunque los propios católicos más radicales le dicen que él puso el huevo y Lutero lo empolló, le acusan de proto-luteranismo. Y como cristiano y como humanista no acepta ningún Cristo guerrero ni ningún Dios combatidor. Lutero, sin embargo, salta de alegría cuando Tomás Münzer y 10.000 campesinos son degollados en una de las batallas entre diversas facciones religiosas. Son dos personalidades radicalmente diferentes, pero ambas representativas del Renacimiento europeo en el siglo XVI. Erasmo representó durante la primera parte del siglo XVI la tolerancia, la cultura y la ciudadanía universal, con una crítica fuerte a la Iglesia, pero sin salirse de ella.
Lutero encarnó el fanatismo, la fuerza primitiva, el nacionalismo, pero también el empuje revolucionario contra las injusticias y los lujos de una Iglesia católica corrupta, consiguiendo crear otra Iglesia que mucha gente entendió más justa en aquellos momentos, porque la Iglesia estaba llena de una corrupción tremenda. Erasmo llega a España. La primera traducción de Erasmo tuvo lugar en 1516 y dominó la vida cultural más o menos hasta 1559. Nebrija puede considerarse precursor del erasmismo en España. Los focos de penetración fueron dos: Alcalá de Henares y Sevilla. Los círculos cultos veían en Erasmo una respuesta atractiva al estado de corrupción del clero y a una religiosidad que había caído en ceremonias y ritos sin contenido, porque Erasmo propugnaba una religiosidad interior. Los dos representantes más genuinos del erasmismo en España fueron los hermanos Valdés, aunque sobre ello hay controversia. Algunos autores consideran a Juan de Valdés un precursor autónomo de la reforma en España, de una reforma que nunca llegó a producirse. Juan de Valdés optó por exiliarse también. Somos un país de exilios continuos a lo largo de la historia. En 1556 arrecia ya la persecución inquisitorial contra los erasmistas en España. Las obras de Erasmo son expurgadas o van al índice, al igual que las de los erasmistas españolas y entre ellas las de Vives. La letra impresa. Esto es muy importante lo que vamos a ver aquí. El atraso cultural de España viene de muy atrás. Las 10.000 ediciones de todos los talleres españoles durante todo el siglo XVI están muy por debajo de la producción estimada para una única ciudad, para la ciudad francesa de Lyon en el mismo periodo. O sea que a lo largo de todo el siglo XVI en España se publica lo mismo que en cualquier ciudad europea. El Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum, o sea, el índice de los libros prohibidos y expurgados de la Inquisición española, fue creado en el año 1551, 13 años antes de la promulgación por el Papa del Index Librorum Prohibitorum, relación de libros prohibidos a todos los católicos. O sea, fuimos más papistas que el Papa, como siempre. También en diversos lugares de Europa hubo índices de libros prohibidos, pero a partir de 1667 en Francia, a partir de 1642 en las Provincias Unidas, a partir de 1680 en Inglaterra y a partir de 1648 en los territorios alemanes, la censura fue ineficaz. Hubo censura, pero no llegó a aplicarse. Los libros circulaban libremente. No así en España, donde perduró hasta 1977. Desde 1977 tenemos libertad de prensa, ¿no? Tenemos la democracia, podemos comprar y leer lo que queramos, ¿no? Pero hasta esa época estaba este índice ahí. No, pero estaba tu amigo Franco. El tuyo. Aquí, jorobándonos la marrana. Aunque sea de mi pueblo. Bueno, aquí tenemos un libro, un ejemplo del libro expurgado, página de un libro de Erasmo, que ha sido tachada con tinta. Antonio de Nebrija. Vamos a ver qué decía el bueno de Antonio de Nebrija al cardenal Cisneros. ¿Qué le contaba? Le decía: ¿qué sino será el mío, que no sé pensar sino cosas difíciles, ni acometer sino arduas, ni publicar sino las que me dan más disgustos? Si me acomodara a la actitud de mis amigos y empleara mis vigilias en las fábulas y ficciones de los poetas, si me dedicara a escribir historias y, como dice el poeta, todo lo viera de color de rosas, me querrían bien, me alabarían, me darían 1000 parabienes, pero como investigo en la tierra aquellas cosas cuyo conocimiento persevera en el cielo, me llaman temerario, sacrílego y falsario, y no falta nada para que me hagan comparecer ante los jueces cargado de cadenas. ¿Qué hacer en un país donde se premia a los que corrompen las sagradas letras y al contrario los que corrigen lo defectuoso, restituyen lo falsificado y enmiendan lo falso y erróneo, se ven infamados y anatematizados y aún condenados a muerte indigna si tratan de defender su manera de pensar? Esto es lo que nos decía nuestro gran gramático Nebrija a principios del siglo XVI.
He de decir a la fuerza que sé lo que no sé lo que sé, ¿qué esclavitud o qué poder es este tan despótico? ¿Qué digo decir? Ni escribirlo encerrado entre cuatro paredes, ni murmurarlo en voz baja en un agujero de la pared, ni pensarlo a solas te permiten. Nebrija reclama aplicar a la escritura lo que se ha hecho con la medicina y el derecho, o sea, análisis filológico, gramatical, pero para los frailes, dominicos sobre todo, y para la Inquisición, la Vulgata es intocable y no se debe hacer nada más. La tiranía de los monjes en España. En junio de 1527 Vives escribió a Erasmo, ya vamos a ir empezando con Vives, una carta con un amargo ataque contra la tiranía de los clérigos españoles, especialmente los monjes. El Enquiridion se está difundiendo rápidamente por España y según las noticias que me llegan, los monjes están empeñados en no permitir el menor rastro de su influencia. Mucha gente comienza a sentirse avergonzada de la desgraciada esclavitud que incluso a nuestra nación, España, es molesta y absolutamente intolerable, no ya para esclavos, sino incluso para los mulos. Así hablaba Vives. El resultado de tal tiranía es que en España siempre había oscuridad y era de noche, con ausencia de clima intelectual para todo. Eso es lo que nos decía el bueno de Vives. Le escribe a su amigo Juan de Vergara, a quien apreciaba como uno de los hombres de letras españoles valiosos. Hasta que no me digan que hay en España 10 o 12 impresores que publiquen o divulguen autores clásicos, no podré creer que haya allá muchos hombres de letras. Vives no participaba del nacionalismo español de la época. Las victorias de los soldados españoles no despertaban entusiasmo en Vives. Al contrario, pensaba que eran valientes, pero muy brutales. Las gloriosas hazañas de los conquistadores de América le dejaban por completo indiferente. El Enquiridion Militis Christiani, del cual hablábamos arriba, es el manual del caballero cristiano, que es una obra de Erasmo. Sus ideas básicas son: el caballero cristiano ha de conocer la ley de Dios y tener siempre una oración interiorizada. Rechazo de las formas externas de culto. Claro, eso en España, si vemos las procesiones de Sevilla o de cualquier lugar de España, pues claro, las formas externas de culto han sido consustanciales a la religiosidad española. Erasmo las rechaza, y por tanto de las imágenes. Esto era motivo de persecución inquisitorial, sobre todo en España. Exaltación del juicio propio sobre el de la mayoría. En fin, Erasmo era muy suyo. Valencia en la época de Vives. Valencia era a finales del siglo XV una potente ciudad comercial con más de 50.000 habitantes. El viajero alemán Jerónimo Münzer la describe llena de actividad, pero recalca Joan Fuster: un solo rico de la Florencia cuatrocentista debió ser más rico que todos los ricos valencianos juntos. Los judeoconversos manejaban los hilos del tejido comercial y financiero. Constituían en Valencia más de una tercera parte de la población. Los padres de Luis Vives eran conversos y pertenecían a esa rica burguesía comercial. Los cristianos viejos, por medio de la Inquisición, arremetieron contra los conversos, quemándoles vivos e incautándose de sus bienes. Hasta 1530 hubo más de 2.100 procesos inquisitoriales en Valencia. Vives describe idílicamente Valencia tal y como él la quiere recordar en una carta de felicitación que envía al obispo de Lieja, Herardo de la Marca, un buen amigo suyo, por su nombramiento como arzobispo de Valencia. Le dice: no, pero la realidad era otra. Estamos en 1520, entre la peste, la guerra de las Germanías, las ejecuciones de toda índole, incluyendo las quemas de los herejes, y la miseria, el panorama es estremecedor. Tengamos en cuenta que el Tribunal de la Inquisición de Valencia fue uno de los más severos y crueles en sus inicios, igual que los de Sevilla, Córdoba y Toledo. La idea que se tiene de Vives antes de 1964. Luis Vives apareció siempre como un humanista cristiano que escribía dentro de la más pura ortodoxia, si bien poco a poco fue evolucionando hacia el erasmismo. Nada se sabía o nada se quería saber sobre sus orígenes judíos. Solo Américo Castro, un exiliado, indicó
como posible ese origen. Fue un exiliado republicano, Américo Castro, como sabéis. En la España de la dictadura, su figura fue ensalzada por la Falange y por la Iglesia, pero distorsionándola. Interesaba resaltar su anticomunismo junto a su defensa cerrada de la propiedad. Hablar de anticomunismo en Vives es absurdo. El comunismo está en el siglo XX. Es trasponer unas ideas a otra época que no tienen ningún sentido. Los panegiristas al servicio del régimen construyeron una falsa imagen de Vives con unos padres cristianísimos. Tampoco Marañón, en su exilio de París, otro exiliado republicano, supo decir mucho de Vives, pues poco se sabía. Proyectó sus propias angustias de exiliado sobre Vives, otro exiliado. Wenceslao González Oliveros, profesor de la Universidad de Salamanca, escribió en 1937: Humanismo frente a comunismo, la primera monografía anticomunista publicada en el mundo, obra de un pensador español, el universalmente célebre humanista Juan Luis Vives, que nació bajo el signo imperial del yugo y las flechas, insignia de la Falange, el mismo año en que España descubrió el Nuevo Mundo. Valladolid, 1937, segundo año triunfal. Está aludiendo a un libro de Vives de título De Communiones Rerum, una obra corta de 35 páginas traducida y publicada junto con un inflamado discurso con tradicionales clichés sobre Vives y con frases como Luis Vives, en cuya vasta y brillante producción se puede encontrar en germen, flor y fruto todo lo que la Falange española y de la Jons hoy son. Franco, 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 arriba España. 1964. Los procesos inquisitoriales contra sus padres se conocen por primera vez. Miguel de la Pinta Llorente y José María de Palacio, investigadores muy conservadores, no estamos hablando de unos rojos peligrosos. Miguel de la Pinta Llorente era un sacerdote y José María de Palacio creo que era un noble. Publican en 1964 un libro titulado Procesos inquisitoriales contra la familia de Juan Luis Vives. Primero, proceso contra Blanquina Marc. Blanquina Marc era la madre de Luis Vives. Este proceso culmina con el desenterramiento de los restos de Blanquina Marc Almenara, madre de Juan Luis Vives, fallecida 20 años antes, para ser quemados tras un auto de fe. Ahí figura el legajo del Archivo Histórico Nacional donde aparece. Está redactado en latín, valenciano y castellano. Finaliza el libro prometiendo un segundo tomo con la transcripción paleográfica del proceso a Luis Vives Valeriola, padre de Juan Luis Vives, quemado vivo en 1524 por la Santa Pía y Misericordiosa Inquisición Católica. Pero de ese proceso, a día de hoy, no se sabe absolutamente nada. Se sabe que ha existido, pero ha desaparecido. Si se conservan documentos inquisitoriales, relaciones de causa de fe, donde aparece la ejecución en la hoguera del padre de Vives en septiembre de 1524. Lo sabemos por esa causa de fe y también por otro documento que vamos a ver. El proceso inquisitorial contra el padre de Luis Vives ha desaparecido extrañamente. El catedrático de Historia José Antonio Escudero en 2009 nos dice en un reportaje titulado Luis Vives y la Inquisición, perteneciente a la revista Inquisición, dejando a un lado el proceso del padre de Luis Vives Valeriola, que el erudito José María de Palacio quiso publicar sin que al parecer llegara a hacerlo. No lo ha hecho. El también catedrático de Historia Ricardo García Cárcel nos dice que en el Archivo Histórico Nacional existió el proceso. Y de este sí me fío del todo, porque Ricardo García Cárcel es un gran investigador. Pero afirma con énfasis que incomprensiblemente ha desaparecido. Eso lo dice en una magistral conferencia sobre Luis Vives en la Fundación Juan Marc. Se puede escuchar esa conferencia si entráis por internet, está. El profesor Alcalá dice en su libro Literatura y Ciencia ante la Inquisición Española, su padre iba a ser quemado en 1520, se equivoca ahí Alcalá en la fecha. El historiador Josep Pérez da otra fecha en su libro, que es 1524. Ahora vamos a ver un documento muy curioso. Otro documento estremecedor y grotesco con firma de Germana de Foix recoge la ejecución en el brasero del padre de Luis Vives. Bueno, Germana de Foix, que fue virreina de Valencia, nombramiento que le dio Carlos V en agradecimiento a sus amoríes, ¿no? Porque Germana de Foix era su abuelastra, ¿no? Pero una abuelastra muy joven, y Carlos V, pues como era muy galán, pues en fin,
tuvo un hijo, Germana de Foix, ¿no? Un hijo que murió, no, una hija Isabel, no reconocida como infanta, no murió. La que murió fue la hija que tuvo Germana de Foix con Fernando de Aragón. Bueno, no lo voy a leer todo porque está en valenciano antiguo. Lo que cuenta ahí es que doña Germana Reina pues autoriza el pago a un tal no sé quién, Pere Artús, por tocar la trompeta cuando descuartizaron a un mosén que había participado en las Germanías. Se las gastaban así, como había participado en las Germanías contra el rey, lo pillaron y lo descuartizaron. Y luego cuando quemaron vivo a Luis Vives por herético, por hereje, ¿no? Y a otros muchos, ¿no? En fin, mientras los quemaba, pues tocaba la trompeta, ¿no? Lo descuartizaban al otro, pues tocaba la trompeta. Entonces le pagaban un dinerito por la interpretación de la trompeta, y doña Germana de Foix, la reina, pues autoriza el pago. Que era como iban los toros. Sí, iban allí, la gente muy contenta de ver el espectáculo, la gente se lo pasaba muy bien mientras quemaban, mientras hacían las barbacoas. Sí. ¿La guillotina también? Sí, somos tremendos. Sí, en la guillotina iban las mujeres haciendo calceta en la época revolucionaria, así, mientras llegaban los nobles allí y les cortaban la cabeza, estaban haciendo calceta cantando. Sí. Somos tremendos. Bueno, Juan Luis Vives. Vamos a empezar ya con la biografía del propio Luis Vives. Se estima que pudo nacer hacia marzo de 1493. Sus padres fueron Luis Vives Valeriore y Blanquina Barcelonera. El padre era un rico mercader de paños en Valencia y la madre tenía ilustre ascendencia. Venía desde los tiempos de Ausiàs March, era descendiente de Ausiàs March. Los Vives se habían convertido al catolicismo en 1391, pero hacia 1500, los antepasados, ¿no? Era toda una saga, ¿no? Pero hacia 1500 la Inquisición sospecha de la comunidad de judeoconversos y su padre, Luis Vives Valeriola, es detenido y encarcelado por primera vez. Vives estudia gramática en la escuela del maestro Antoni Tristani, un converso que había muerto en 1488 por las torturas de los interrogatorios inquisitoriales. Esta escuela se integró junto con otras dos en el nuevo Estudio General regentado por Bernat de Vilanova. Ahí estudió las artes y debió ingresar en este nuevo Estudio General hacia el año 1504. En estos primeros estudios adquiere Vives unos rudimentos latinos que le serán muy útiles. Hacia 1509, en Valencia, le llegaron a Vives ecos de unas corrientes nuevas de pensamiento que corrían por Europa, como la devotio moderna, una religiosidad interior alejada de la imaginería española. Es de lo que hemos hablado antes, que Erasmo propugnaba, ¿no? Viaja a París, o sea, era costumbre de aquellas personas que tuvieran posibles, como eran los padres, que eran los ricos mercaderes, pues le enviaban a cursar estudios a universidades afamadas. También a Servet le mandaron a Toulouse a estudiar Derecho, ¿no? A Vives pues le mandan a París para completar sus estudios. A principios del siglo XVI era frecuente esto, ¿no? París o Bolonia. Además, la fuerte presión inquisitorial debió acelerar su marcha. Su padre estaba siendo investigado y el padre cogió y dijo, bueno, pues márchate. Allí entra en contacto con la escolástica universitaria y publica sus primeros escritos. En 1512 entra en el célebre colegio de Montaigu, donde daban clases el aragonés Gaspar Lax y el flamenco Jean Dulaert, escolásticos terministas. En el otoño de 1514 viaja a Brujas por segunda vez. Tanto en París como en Brujas publica bastantes textos en los que abunda la alegoría. Escoge autores clásicos como Virgilio y Cicerón y los compara con personajes bíblicos. Aquí tenemos una edición de 1979 de los pseudodialécticos. Es su crítica de la escolástica. Según el ilustrado valenciano Gregorio Mayans,
Vives llega a París alterado por las últimas enseñanzas recibidas en Valencia de su maestro Amiguet, un bárbaro retrógrado que le indispuso contra Antonio de Nebrija por haber restaurado las letras latinas. Pero en nuevas investigaciones se afirma que no hay noticia de que Amiguet hubiera enseñado a Vives. O sea que muchas veces hay que ver dónde hurga uno, en qué fuentes. Lo que sí es absolutamente cierto es que Nebrija, con su diccionario, su gramática y sus comentarios a los poetas de la antigüedad clásica, había contribuido a ir superando la anquilosada enseñanza medieval. Por eso había tenido tantas críticas y por eso se quejaba, como vimos antes. París ya era una gran ciudad universitaria a principios del siglo XVI. En la parte sur, a la orilla izquierda del Sena, estaba el barrio universitario, con colegios, pensiones, librerías y mesones. Vives se incorporó al grupo hispano. Hizo amistad con Juan Fuertes, a quien dedica en 1514 su edición del Poeticon Astronomicon de Higinio, autor latino que vivió del 64 a.C. a 17 después de Cristo. Y en 1519 su obra In Pseudodialécticos, que es una crítica a los sistemas ergotistas, los silogismos de la época. Vives estaba en noviembre de 1512 en el Colegio de Montaigu, perteneciente a la Universidad de París. Era un colegio potente, con 50 pensionistas plenos y 130 parciales, pero contactó también con otros colegios, donde aprendió griego. Las largas horas de estudio y el trato con los profesores le llevaron a fraguar su concepto del saber basado en fuentes, la antigüedad, los autores grecolatinos y los padres de la Iglesia. En estos momentos el mundo universitario estaba a punto de conocer dos acontecimientos muy importantes: el éxito editorial de la interpretación que hace Erasmo de la Biblia en el Novum Instrumentum y la difusión de las tesis luteranas a partir de 1517. O sea, era una época crucial. Vives permanece en Brujas hasta 1516. Brujas es en estos momentos una de las ciudades flamencas más activas y de gran pujanza económica. Hay una nutrida comunidad hispana de judeoconversos, mercaderes de origen burgalés y valencianos sobre todo. Vives se relaciona estrechamente con la familia Valdaura, con cuya hija Margarita se casará en 1524. Brujas acabará siendo su verdadera patria, como él dirá más adelante. En 1517 está en Lovaina, es preceptor del joven obispo de Cambrai, Guillermo de Croix, sobrino del poderoso señor de Chevre. El señor de Chevre era un ayudante de Carlos V. El joven obispo muere en 1521. Se cayó de un caballo. Alterna su estancia en la universidad con su labor docente. Da clases privadas a españoles con inquietudes, futuros personajes importantes. Establece relaciones en la universidad que le van facilitando su asentamiento profesional. Escribe muchos textos religiosos, filosóficos, alegóricos, comentarios a libros clásicos e imprime en Lovaina y en Amberes ya. La Universidad de Alcalá de Henares le ofrece la cátedra que queda libre al fallecer Nebrija, pero Vives la rechaza por miedo a la Inquisición española. Tras la muerte de Guillermo de Croix, Vives se ve obligado a alternar sus estudios con dar clases privadas. Tiene alumnos destacados: Honorato Juan, futuro maestro de Felipe II y de su hijo don Carlos; Pedro de Maluenda, capellán imperial de Carlos V y teólogo de fama en Trento; Diego Gracián de Alderete, intérprete de lenguas de Carlos V y traductor al español de obras clásicas griegas. Había muchos españoles allí, lógico, porque aquello pertenecía en esos momentos al emperador Carlos V de Alemania y primero de España. Por lo tanto, había un cierto trasiego. En este periodo Vives escribe numerosos textos religiosos, meditaciones sobre salmos, alegóricos, la fábula de Homino, una representación del hombre de la naturaleza, filosóficos, donde hay duras palabras para lo que él considera literatura liviana, como la poesía. Comentarios a libros clásicos, a libros de Cicerón, Salustio. Gran parte de estos escritos fueron impresos en Lovaina por Teodorico Mertens y otra parte por Ilenio en Amberes. Este impresor de Amberes sería su impresor favorito en el futuro. Daros cuenta cómo una ciudad como Amberes
tenía dos grandes impresores en la época, Plantino e Ilenio, ¿no? Era tremendo. Tenían una pujanza realmente notable. Destaquemos entre todos los textos escritos dos muy importantes. Comentarios a los 21 libros que forman De Civitate Dei, de San Agustín. Es un encargo de Erasmo para insertar en una gran obra que imprimiría Froben en Basilea. Pero no gustó a Erasmo del todo, y eso creó una brecha entre Erasmo y Vives. Vives hizo un esfuerzo grande que le llevó a un decaimiento físico. Algunas partes de estos comentarios fueron censurados por la Inquisición romana y la española. Además, los dominicos de Lovaina se le echaron encima. Y una carta política a Adriano VI, el Papa, en octubre de 1522, que se llama De Europe Statu Actumultibus, donde se ve su preocupación por la concordia entre las naciones. Este es otro rasgo muy importante a tener en cuenta de Vives, igual que de Erasmo, su lucha por la paz, ¿no? El suegro de Luis Vives padecía el mal gálico, o sea, la sífilis, también llamado mal de Nápoles y mal francés, pero incluso antes de contraer esta enfermedad ya era un hombre enfermo. En su Instituto Feminae Christianae nos lo cuenta Vives. Nos dice: Clara Servent, mujer de Bernardo Valdaura, o sea, Bernardo Valdaura era su suegro, Clara Servent su suegra, siendo doncella muy delicada y muy hermosa, traída a brujas para reunirse con su esposo, con más de 40 años de edad. En la primera noche de bodas le vio vendadas las piernas y supo que le había tocado un marido enfermo y pepitoso, pero no le volvió la cara por ello, ni mostró señal alguna de alteración o de desamor. Bueno, tampoco podría. ¿Qué es eso de pepitoso? No sé, así lo escribe Vives. Pepitoso querría decir que, no sé, que tendría muchas enfermedades. Y más adelante sigue contándonos Vives. Muchos años después cayó Valdaura en una dolencia gravísima, y ella, se está refiriendo ahora a su hija Margarita Valdaura, esposa de Vives, con su madre asistieron al lecho del paciente con tanto cariño y asiduidad que por espacio de 6 semanas ninguna de ellas se desnudó, estarían de olerlas, sino para mudarse de camisa, y no hubo noche en que descansasen más de 1 hora. Vives las pone como ejemplo de cómo debe ser el comportamiento de la mujer, abnegado y sumiso. Tampoco le podemos pedir otra cosa. Estamos a principios del 16 y el feminismo, cuando empieza realmente, empieza a principios del 20, ¿no? Hasta ese momento no hay atisbos. El 4 de enero de 1523, Luis Vives le escribe a su amigo, el jurisconsulto Francisco Cranevelt. Cranevelt estaba al servicio de Carlos V, llevaba el papeleo. He sabido que el único de mis hermanos había muerto el día de San Juan Evangelista, pero no contenta la suerte con este golpe, me dicen que mi padre está enfermo de mucha gravedad y que se muere con muy pocas esperanzas, que han entablado un pleito muy serio contra nuestros bienes, que sobreviven 3 hermanas mías, pobres y menores de edad. Siempre tengo que comunicarte alguna queja de los hados, jamás una noticia alegre. Con estas noticias aumentó mi angustia y la inquietud de mi espíritu, pues estoy pendiente de las cosas de España y no me atrevo a tomar una resolución definitiva para el futuro. Bueno, dice que está enfermo, pero Vives sabe que le van a llevar a la hoguera, Vives debía saber que su padre había sido condenado a morir en la hoguera por la Santa Inquisición, pero lo escondía detrás de una enfermedad de mucha gravedad. Las hermanas de Vives intentaron ante el Santo Oficio rescatar parte de los bienes incautados por ser de su madre, aún no condenada a ser desenterrada y sus huesos quemados. Para ello necesitaban la renuncia de Luis Vives, que éste otorgó en Brujas el 14 de agosto de 1526. Comportamiento ante la ejecución de su padre. Este terrible drama, así como ser descendiente de judeoconversos, ¿tiene algún reflejo en su obra? Para Américo Castro, la literatura de los judeoconversos estaba cargada de melancolía y de cierta agresividad, y esas características don Américo las ve en Vives. Para Noreña, otro exiliado, hijo de exiliados y profesor en una universidad americana, igual que Américo Castro, la tragedia de la muerte de su padre, el desenterramiento y quema de los restos de su madre y la incautación de los bienes de la familia, Vives lo expresa a través de un fuerte estoicismo moral.
Para algunos historiadores judíos, Vives era un criptojudío que disimuló de forma perfecta y engañó a todo el mundo, excepto a Erasmo. Erasmo era muy astuto, que pasó de estimarle mucho a darse cuenta de la simulación y entonces olvidarle, dado que Erasmo era profundamente antisemita. Erasmo le llamó anfibio. El padre de Vives había sido detenido en 1522 y sería quemado vivo en 1524. Vives acepta la protección real de Enrique VIII y su esposa Catalina de Aragón. Esto y su magnífica relación con Tomás Moro afianzan su decisión de viajar a Inglaterra. Le nombran consejero de la reina, preceptor de la princesa María y profesor en Oxford, donde impartiría clases sobre Cicerón, Lucano, Virgilio, Salustio. Se encuentra a gusto, aunque se queja del clima y de las comidas. Añora las buenas comidas variadas y ricas de Brujas. ¿Y las paellas de Valencia no? Bueno, de las comidas en Londres nos hemos quejado todos, ¿no? ¿Perdona? No, y de las paellas de Valencia no. Sí, él añoraba su tierra valenciana, pero claro, con el pasar del tiempo todo ello quedó en una leve melancolía, ya se afianzó en Brujas y se hizo de allí, ¿no? Publica numerosas obras en esta época. La formación de la mujer cristiana, realizado pensando en la formación de la princesa María. Tuvo gran éxito editorial, había sido escrita en Brujas e impreso en Amberes, en el taller de Ilenio. Las disensiones de Europa y la guerra contra los turcos, escrita en forma de diálogo. Se trata de una obra de alto valor literario en la que late la preocupación de Luis Vives por Europa y por la paz. Y el socorro de los pobres. Esta es una de las obras más interesantes, a mi juicio, de Vives, del Vives social, una de las más importantes de su bibliografía. Hace propuestas para el tratamiento de la pobreza por parte de las autoridades civiles. Sectores conservadores de la Iglesia, sobre todo la española, la criticaron con saña, porque claro, eso era una prerrogativa de la caridad cristiana. ¿Cómo te atreves tú a decir que sea el ayuntamiento o que sea el gobierno el que se encargue de los pobres? De los pobres nos encargamos nosotros y lo haremos como veamos que se tenga que hacer, ¿eh? Y bueno, los monjes españoles se le echaron encima, ¿eh? La tragedia de Catalina de Aragón, repudiada por Enrique VIII, la brutalidad del rey y la insolencia de Ana Bolena atormentaron a Vives. También la peligrosa situación de Fisher, cardenal católico opuesto al divorcio del rey y finalmente decapitado. Ya sabéis que Enrique VIII se dedicó a decapitar a todo Cristo, ¿no? Y Tomás Moro, también decapitado en 1535, en manos del cardenal Wolsey, hombre sin escrúpulos. Vuelve afligido a Brujas a finales de 1528. En 1531 escribe una carta a Enrique VIII. Además, la enfermedad de su suegro había arruinado a su familia. De 1528 a 1531, Vives llevó una vida casi miserable, hasta que recibe ayuda de Juan III, rey de Portugal, que aceptó gustoso sus nuevas obras de Disciplinis y de Corruptis Artibus, un alegato contra prácticas corruptas en los filósofos que se las dedicó a este rey generoso que hizo de mecenas. En esta época escribe dos obras importantes. De Disciplinis, considerada la cuna de la pedagogía moderna. Debido a este interés por la pedagogía, los alemanes fueron los investigadores que en el siglo XIX primero abordaron la obra de Vives, porque en Alemania la pedagogía ha tenido mucha importancia. De Communionem Rerum Germanos Inferiores, sobre la comunidad de bienes a los habitantes de los Países Bajos, como réplica al protocomunismo de los revolucionarios anabaptistas. Los revolucionarios anabaptistas instauraron una especie de organizaciones comunitarias en donde todo era de todos, ¿no? Entonces ahí Vives defiende la propiedad privada. De ahí lo de la falange. Sí, sí. Bien, Vives acepta en 1537 la preceptura privada de doña Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete. Ahí vemos un cuadro de esta señora, una señora guapa de la época, ¿no?
Casada con Enrique de Nassau, cortesano del emperador. Se traslada a Breda, cuya fortaleza es propiedad del conde de Nassau. Alterna la docencia a doña Mencía con sus estudios. Publica varias obras en este periodo. Unos ejercicios de latín, son diálogos que están hechos para clases a la propia doña Mencía y para el príncipe Felipe de Austria. De Anima et Vita, esta es otra de las obras importantes suyas. Es un profundo estudio de psicología. Por primera vez alguien define el alma como un principio activo del cerebro y no como un ente indefinido que sale del cuerpo tras la muerte. Piénsese cómo se ve el alma saliendo del cuerpo en el entierro de Orgaz, ahora lo veremos. Esto supone un cambio revolucionario en la visión de las cosas, claro. Trabajó hasta su muerte en De Veritate Fidei Christianae, que publicó póstumamente su amigo Cranevelt, una obra extensa que es una apología de la fe cristiana frente a la musulmana y la judía. Tuvo aceptación tanto en el campo católico como en el protestante. Y en 1539, muerto el conde de Nassau, Luis Vives regresa a Brujas, donde muere en 1540. Vivió, por tanto, 48 años, ¿no? 48 años. Vamos a ver algo de su obra. El epistolario es muy interesante, porque es una fuente para estudiarle a él como pensador, pero también para estudiar la época. Hay muchas cartas a su amigo Cranevelt y se ha perdido correspondencia con los españoles Juan Maldonado y Pedro Mexía. El jurisconsulto Cranevelt, profesor de Derecho en Lovaina y más tarde presidente del Consejo de Europa, establecido en Malinas para asesorar al emperador Carlos V en sus múltiples problemas de gobierno y ayudarle a resolver por vía judicial litigios y pleitos. Fue su gran amigo, el más entrañable. Hay muchas cartas donde le cuenta de todo. Son interesantes. Su intercambio epistolar con Tomás Moro, con Erasmo y con Boudet, otra cumbre del humanismo europeo. No menos interesantes sus cartas al rey Enrique VIII de Inglaterra, al Papa Adriano VI, al rey Juan III de Portugal, al obispo Guillermo de Croix, al príncipe Felipe, futuro Felipe II, a Herardo de la Marca, obispo de Lieja y luego arzobispo de Valencia. Obra filológica. Vives fue un gran latinista y un estudioso profundo de la lengua griega, rasgos esenciales de un humanista. Lo hizo desde muy joven y toda su vida siguió profundizando en estas lenguas como profesor, como traductor y como exégeta. Sus traducciones e interpretaciones de Virgilio y Cicerón son soberbias. Hace una interpretación magistral de las bucólicas, obra de Virgilio, la titula Alegoría de las bucólicas. Es frecuente en Vives el uso de exégesis alegóricas, trasladando el significado de obras latinas a situaciones cristianas, estableciendo paralelismos con el Evangelio. Los comentarios a Cicerón son los más numerosos. Sobre Catón, el mayor, el libro sobre la vejez de Cicerón, Sueño, que es prefacio al sueño de Escipión Ciceroniano, del cual escribió Tomás Moro a Erasmo, que superaba las vigilias de muchos. Para el libro Introducción al libro de la ley de Cicerón, donde con su acento retórico comenta esta obra clásica de la jurisprudencia. Su obra filosófica. Como dijo Ernst Cassirer, filósofo alemán perseguido por Hitler y exiliado a Suecia, la verdadera meta que Luis Vives se traza y persigue por doquier consiste en emancipar a las ciencias empíricas de la metafísica y de la lógica metafísicamente concebida. Vives no era un pensador al modo de Bacon o Descartes, pero sí se le puede considerar un precursor de Bacon y de Descartes. Su primera obra filosófica fue In Pseudodialécticos, que era una crítica a la escolástica. Vives no se opone a la dialéctica, sino a la falta de contenidos. Rasgos importantes de su pensamiento: la pugna entre lo natural y lo no natural en la formación de la persona. Criterio de instrumento y no de fin con respecto a la lógica. La lógica es para conseguir unos objetivos, no para darle la vuelta como hacían los escolásticos y con ella conseguir lo que se quiera. La idea de verdad
denostó los libros de caballería por falsos. En 1524 publica Introducción a la sabiduría, un compendio de máximas sapienciales que tuvo una enorme repercusión en toda Europa. Filosofía de la ciencia. En el escrito titulado La medicina, Vives expone los 3 principios básicos para él: la experiencia, la práctica y el juicio filosófico. Para Vives, cuando los experimentos no van regidos por los principios y el saber de una escuela filosófica, la medicina se convierte pura y simplemente en azar e imprudencia y no en arte. Vives cree firmemente que la caída y oscurecimiento de las lenguas clásicas supuso la más atroz ruina tanto para la medicina como para todas las demás ciencias. Se abandonaron todos los medios necesarios para comprender las observaciones que los antiguos realizaron y transmitieron a la posteridad. En su estudio titulado Las matemáticas otorga gran valor a la astronomía, pero califica a la astrología de ciencia impostora. En esto, desde luego, es un precursor tremendo, porque la astrología tuvo luego mucha difusión. Incluso hoy hay quien todavía piensa en que la astrología dice alguna verdad. Una astróloga psicológica ahora. ¿Sí? ¿Es María Luisa? En cuanto a las matemáticas en sí, dice que los viejos conocimientos de las matemáticas llegaron a nuestra época con mayor integridad que los de las demás disciplinas, sin duda no atacados por ignorantes y por consiguiente no contaminados. Reflexiones sobre la mujer. Bueno, esto es un poco anecdótico, lo pongo aquí de una manera un poco anecdótica. Ya vimos al comentar la idea que se tenía de Vives antes de 1964, cómo la Falange y la Iglesia de la dictadura de Franco se apropiaron de la figura de Vives por su aparente anticomunismo, así como para el adoctrinamiento y sumisión de la mujer. Las reflexiones que sobre la mujer hacían la Falange y la Iglesia Católica durante la dictadura de Franco, leyéndolas ahora, nos parecen salidas de la Edad Media. Es que he puesto aquí una cosa que la mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser. Espiritualmente el entendimiento se oscurece, se hace tardía la reflexión, la voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced de las olas. La memoria se entumece, solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. Bueno, esto no lo dice Vives, lo decían en 1950-60 esta gente. La sección femenina. Muy parecidas eran las de Luis Vives, como veremos en la siguiente diapositiva, con la diferencia de 500 años. Posiblemente analizándolas detenidamente resulten las de Vives más avanzadas hoy en día que las de la Falange y la Iglesia. Reflexiones sobre la mujer de Vives. Dice Juan Luis Vives sobre la mujer en su obra De Institutione Feminae Christianae. El apóstol San Pablo dijo: callen vuestras mujeres en la iglesia porque no les está permitido hablar, sino que deben estar sometidas, según preceptúa la ley. Si desean aprender algo, pregunten en casa a sus propios maridos. En la mujer nadie busca la elocuencia, el talento, la prudencia, las artes de la vida, el saber administrar el Estado, la justicia o la benignidad. Nadie, en fin, busca otra cosa más que la virginidad. Al hombre casado está dirigido su texto de Officio Mariti, que complementa De Institutione Feminae Christianae. Al escribir del marido, denosta a los que creen que la mujer buena es la ignorante y piensa, por el contrario, que las más decorosas son las que tienen letras. Bueno, por lo menos. Aunque no llega a considerar la posibilidad de su protagonismo público en política y otras esferas, el cual debe ceñirse a la importante tarea social del hogar. Tal era el rigor de Vives en relación con las mujeres que el propio Erasmo le escribió. Y no es que Erasmo fuera un feminista ni nada de eso, ¿no?
Tus publicaciones merecen mi aprobación por completo, en especial lo que has escrito sobre el matrimonio. Si llegas a dominar esos ímpetus y quieres ser útil al juicioso lector, hay que suavizar las cosas. En punto al matrimonio, parecías demasiado duro con las mujeres. Supongo que serás más comedido con la tuya. Interesante la ironía de Erasmo, ¿no? Pedagogía. Considera 3 ciclos en la formación intelectual. Abarcaría hasta los 15 años contenido, las lenguas. A partir de los 7 años, latín, griego, hebreo, árabe. Hasta los 25 años, contenido, lógica, dialéctica, elocuencia, matemáticas, historia natural, astronomía. Hasta la edad adulta, contenido, medicina para cuidar racionalmente el cuerpo y sabiduría espiritual para salvar el alma, a través de la experiencia, la historia, la moral, el derecho y la economía política. Bueno, parece bastante juicioso, ¿no? Cada alumno tiene su propio ritmo, dice Vives, y eso ha de respetarse. Aunque en muchas de sus obras hay aportaciones a la pedagogía, en su obra De Disciplinis, la que aborda en profundidad. La escribió en 1531, ya en su madurez. Vives fue un autor de desenvolvimiento tardío. En esta faceta, la pedagógica, Vives ha sido muy respetado y seguido. Aparte de su herencia intelectual, sus teorías surgen de su experiencia como docente. Las bases teóricas generales descritas en su obra son criterio filológico, sobre todo grecorromano, que es la base del humanismo. Búsqueda de un mayor cientificismo real, centrado en la experimentación. Pues eso es algo que aquí todavía no hemos aprendido, porque aquí se experimenta poco. Filosofía del conocimiento, de raíz cristiana. Las normas morales cristianas están presentes en todo momento, pero también las técnicas pedagógicas y la necesidad de saber en una sociedad dinámica y nueva como es la del siglo XVI. Hay una pedagogía diferencial según vaya dirigida al gobernante, a la mujer o al hombre como protagonista social o al desfavorecido. Asombroso Vives. Era partidario de la educación pública, dejando la privada solo para personalidades notorias. Toca aspectos prácticos que son actuales, la toma de apuntes, la realización de resúmenes, el uso de diccionarios. En el estudio de la historia recomienda poner especial atención en la cronología minuciosa y en la geografía. Su concepción de la historia es la de civilización y no las guerras. Habla también de las cualidades de los docentes, competencia científica, capacidad pedagógica, vida personal ordenada, y habla de la escuela, su organización, condiciones, relaciones con la comunidad. Psicología. La obra psicológica más importante de Vives es De Anima et Vita. Es una obra de madurez, la escribió en 1538. En ella define el alma como principio activo esencial que habita en un cuerpo apto para la vida. Es un concepto que existía en otras épocas y culturas, pero Vives lo precisa y lo vincula a la mente. Se diferencia de la creencia medieval, aún vigente mucho tiempo después, de que el alma es algo que, aunque espiritual, está dentro del cuerpo y sale tras la muerte. ¿Veis el entierro del conde de Orgaz? Como el alma es una especie de, no sé, de una especie de cuerpo extraño, ¿no? Blando, sí, que sale ahí. Se considera a Vives el padre de la psicología empírica. Vives incluye el tratamiento de la voluntad, de la memoria, del lenguaje, de la enseñanza y del sueño. Presta gran atención a las observaciones de carácter experimental. De Anima et Vita consta de 3 libros. En el primero habla de los sentidos y de la vida racional. En el segundo trata del lenguaje y del alma humana, y analizando el proceso de conocimiento intelectual. Y en el tercer libro habla de las emociones. Su manera de tratar la psicología se distancia de los conceptos y principios metafísicos, como había intentado el pensamiento escolástico con poco éxito. Inquietudes sociales. Vives escribe De Subventione Pauperum, tratado del socorro de los pobres, en 1526. Llaman la atención sus 2 enfoques de la pobreza. Le repugna la presencia de mendigos pordioseros, sucios y enfermos, así como la prostitución, el celestineo, que no tengan vergüenza, que no asistan a los divinos oficios y que por tanto no se sepa en qué ley o religión vives. Ahí tenemos un cuadro de Bruegel muy característico de la época,
Desde luego, en la época una cosa tremenda, y en la Edad Media no digamos, los olores debían ser algo tremendo, debía ser algo terrible, y ya gente con pústulas, o sea, aquello, yo la verdad cuando hablan de que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo no me lo creo en absoluto, en absoluto. Al mismo tiempo propone a las autoridades civiles que se hagan cargo de unas caridades que las autoridades eclesiásticas reivindican para ellas, profundiza en la injusticia de la desigualdad social y convoca a las autoridades civiles para que atiendan a los necesitados, dando consejos útiles. Recibe una dura advertencia de un fraile español, Fray Lorenzo de Villavicencio, pero en 1564, o sea, cuando Vives ya llevaba 24 años muerto. De todas formas, antes también se le censuró mucho. A la obra de Subventione Pauperum, Tratado del Socorro de los Pobres, de Vives, contestó Fray Lorenzo de Villavicencio con otra obra, que llamó En torno a la atención de los pobres por el orden divino, en el que declara herética la intervención del poder civil en la atención a la mendicidad, que debe ser exclusiva tarea de la Iglesia. En la 25ª sesión del Concilio de Trento se abogó porque fuera la Iglesia y no el poder civil quien gestionara hospitales y obras de caridad. El catolicismo se opuso así al protestantismo, pues éste prefería la beneficencia pública a la caridad privada y estaba a favor de la secularización de los bienes de la Iglesia. Vives fue contrario a esta posición ya en 1530. La miseria era enorme. Vives la retrata. ¿Qué es esto de que cuando en un templo se celebra una fiesta solemne se tenga que entrar forzosamente en el sagrado recinto entre dos filas o escuadrones de enfermedades, tumores podridos, llagas y otros males cuyo solo nombre no se puede sufrir y que es el único por donde han de pasar los niños, las doncellas, ancianos, mujeres, encintas? Tan descarado es el pordiosero. ¿Qué iba a ser? Tenía que pedir algo. Pero a pesar de estas consideraciones elitistas, Vives propone a las autoridades civiles que hagan unas caridades que las autoridades eclesiásticas reclaman para sí. Invoca a las autoridades de brujas, las civiles y no las religiosas. Está pidiendo la secularización de la caridad. Se está adelantando unos siglos. Es lo que hoy llamamos asistencia social. El pacifismo de Juan Luis Vives. Vives, aun siendo solamente un humilde humanista, tuvo contactos con los máximos dignatarios de la época, a quienes escribió extensas cartas con consejos para sus complicadísimas tareas. Nada menos que al emperador Carlos V, a los reyes Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, al Papa Adriano VI, etc. El mensaje de Vives fue siempre pacifista, pero lo que predominó en la época fueron las guerras. Vives fue un apasionado de la paz. Él nunca habla de guerras justas o injustas, sino que lo que le interesa es resaltar los males de la guerra. En el pacifismo de Vives hay que distinguir las guerras entre príncipes cristianos, contra los que él se posicionaba, y la guerra contra el turco, que él al principio no condenó, pero más tarde sí, recomendando el amor y tratar de elevarlos a la verdad. Vives cree en lo más profundo que la naturaleza del ser humano está hecha para la concordia y la paz. Características del pacifismo de Vives. Pacifismo de corazón. Vives cree que el problema de la guerra se puede abordar desde la razón y desde una perspectiva vital. En carta a Enrique VIII le dice: ¿cuántos se han arrepentido de una guerra, incluso iniciada favorablemente, y ninguno de la paz conquistada con alguna desventaja o incluso injusticia? Pacifismo como forma de concordia. Vives encuadra el pacifismo en un ámbito más general, que es la concordia. Hay que intentar siempre el acuerdo, y así habrá paz. Fundamentación del pacifismo. Vives cree ingenuamente que la naturaleza del ser humano está hecha para la paz y para la concordia. Él lo basa en los indicios o señales que indican que las personas estamos hechas para la sociabilidad. Pero al estar la naturaleza humana degenerada por el pecado, eso origina las guerras. Urge restituirla a su situación original.
contra los militares, contra los imperios y contra las armas. Vives tiene una mala opinión de la conducta de los soldados, especialmente los españoles, así como sus jefes crueles y déspotas. Critica los ímpetus hereditarios y está en contra del poder destructivo de las armas. Aquí es un poco injusto porque los lansquenetes alemanes eran también algo tremendo, ¿eh? O sea, no, los españoles eran muy duros, pero había otros que se las traían, ¿eh? Educación para la paz. En su tratado de pacificaciones anima a todos a construir la paz permanentemente. Vives se implicó en la búsqueda de la paz en casos concretos, como las continuas guerras entre Francisco I y Carlos V, cuando tras la batalla de Pavía Carlos V captura al rey de Francia. Vives pide a Enrique VIII su intercesión y envía una carta a Carlos V para que libere al rey francés. Vives, igual que Erasmo y que Tomás Moro, criticó a la Iglesia por su corrupción y pidió una reforma. Tras el cisma de Lutero, intentó la unificación. Estaba contra la pena de muerte, como Erasmo y Castellón. No hay que atacar a las personas, sino a los errores. La idea de Europa, en Luis Vives. Otra preocupación frecuente en sus escritos políticos, además de la paz, fue la unidad de Europa. Junto a Erasmo fue el humanista que tuvo la más clara conciencia de Europa y el que más veces empleó este nombre en sentido no geográfico, más que Erasmo. Su texto de Europa, sobre las disensiones de Europa y sobre el Estado, publicado en 1526, es una muestra de su sentido europeísta. Vives le da a la voz de Europa el significado de una entidad humana colectiva de bien diferenciada personalidad. Esto es muy interesante. En carta al Papa Adriano VI, Vives expresa su preocupación por las guerras y otras perturbaciones en Europa. En su obra de Concordia dice: desde Cádiz hasta el Danubio inferior, en el espacio que media entre ambos mares, tenemos una fortísima y muy poderosa Europa a la que, estando en concordia, no solo no puedan cruzarse los turcos, sino que con ella, unida, seríamos superiores en Asia, como lo demuestran tanto la naturaleza y el espíritu de los pueblos como los relatos de sus hazañas. Las relaciones entre Vives y Enrique VIII. Cuando Vives viaja por primera vez a Inglaterra en 1523, sus relaciones con el rey Enrique VIII son extraordinarias. Se conserva un interesante intercambio epistolar. La corte inglesa la acoge muy bien. Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, le protege y le ayuda económicamente. Vives se permite aconsejar al rey para que busque la paz en Europa. Vuelve a Brujas para contraer matrimonio con Margarita Valdaura en 1524, pero retorna rápido a Inglaterra por orden del cardenal Wolsey y de los reyes. En 1525 vuelve a Brujas y retorna a Inglaterra en 1526. Pero cuando Enrique VIII comienza a repudiar a Catalina y a desear casarse con Ana Bolena, Vives no lo aprueba. Se pone de parte de Catalina, aunque le aconseja a la reina callarse. Le escribe al rey. Enrique VIII le pone en custodia, confiado a la vigilancia del entonces embajador de España en Londres, Íñigo de Mendoza, hasta que se le dio la orden de dejar Inglaterra. Cállate, no digas cosas que no me gustan, fuera de aquí. ¿Fue Vives el autor del Lazarillo de Tormes? Esto es una sorpresa. La primera edición data de 1554 en Burgos y Medina del Campo, a las que siguieron en el mismo año las de Amberes y Alcalá de Henares. Novela anónima, se considera precursora de la picaresca. La Inquisición la prohibió y luego permitió de nuevo que se publicara tras expurgarla. Es irónica y despiadada con la sociedad del momento, sobre todo con clérigos y religiosos. Hay quien ve un influjo erasmista fuerte. Por esta razón y otras muchas, como la primera edición de Amberes, la forma epistolar, el estilo, múltiples expresiones idénticas a las de sus libros, la crítica de sacerdotes corruptos, el historiador Francisco Calero postula que la autoría es de Juan Luis Vives. De las múltiples autorías esbozadas, otra que ha merecido mucha atención es la de Fernando de Valdés, atribución que defiende la profesora Rosa Navarro por su parecido con otras dos obras, Diálogo de Mercurio y Diálogo de Lactancio, pero Francisco Calero atribuye las tres a Juan Luis Vives. La pervivencia de Vives. El Vives que más pervive es el Vives de los últimos años, el que empezó a forjarse a golpes de adversidad y de madurez. En cuanto a su influencia en la España del siglo XVI, fue escasa.
solo en círculos muy cultos y pequeñísimos. Por ejemplo, Arias Montano tenía obras de Vives en su biblioteca. Y es posible que Juan de Vergara y los hermanos Valdés también las tuvieran. No se entiende la perfecta casada de Fray Luis de León sin la influencia de Vives. Y ya en el siglo XVII, el Vives político pacifista tendrá gran influencia sobre Saavedra Fajardo. En Europa fue altísima su influencia a partir de 1531. Hay que tener en cuenta los pocos impresores que había en España y la existencia de buenos impresores en muchas ciudades europeas. El siglo XVIII describe al Vives filólogo. En el siglo XIX los románticos liberales se fascinan ante el Vives antiescolástico. Para la Reinaixença catalana Vives representa el Zen. Menéndez Pelayo encuentra en Vives un argumento para intentar demostrar que la Inquisición no tuvo que ver en la inexistencia de filosofía analítica y ciencia en España. Pero este es un argumento cínico, pues Vives se hace fuera de España. En Alemania tuvo un fuerte renacimiento de Vives hacia 1900. Hacia 1892, 400 años después del nacimiento de Vives, comenzaron a traducirse ampliamente las obras de Vives en Alemania. Los estudiosos alemanes tuvieron un gran interés por él. Esto está ligado al interés que los alemanes mostraron en esta época por la pedagogía, la psicología y las ciencias en general. Vives da respuestas interesantes a estas preocupaciones dentro de su época. En España hay un interés por Vives a lo largo del siglo XX, pero entre minorías. Las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco subliman a Vives y ven una continuidad entre la pluma de Vives y la espada de Franco. Bueno, pues no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Esto nos lo dice Juan Luis Vives. En el Grupo Literario Encuentros y en la Universidad Popular de Tres Cantos llevamos a la práctica este aforismo. Y no sé si les habrá gustado y les habrá servido para algo. Pues muchas gracias. Tenemos un pequeño obsequio. La guardo con en casa con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya podemos hacer algunas preguntas. Tengo varias. La primera al principio, tengo apuntado aquí lo de la lengua caldea que mencionaba Rabelais. ¿Qué lengua es esta? ¿Qué lengua es esta? La caldea. Sí, el otro día en la charla que dio aquí el amigo, ¿cómo se llamaba? El profesor que nos habló del indoeuropeo. Sí, se habló de la lengua caldea. ¿Hablamos de la caldea? Bueno, las lenguas en Mesopotamia. Las lenguas en Mesopotamia. Él habló de una lengua no indoeuropea que era la sumeria. Y la caldea sí era semita, ¿no? La caldea sí era semita. Y por lo tanto sí. De Sumeria y los acadios, pero los caldeas no recuerdo. Sí, salía eso. Sí, creo que salía la caldea, sí. Esto es una cosa que me he apuntado aquí, que podríamos decir que los yihadistas, estos islámicos actuales, son escolásticos. Yo creo que es hacer un salto en el vacío que no tiene mucho sentido, perdona Souto, yo creo que no. Predomina la fe frente a la razón. Sí, en ese sentido son medievales, pero exactamente escolásticos, no sé yo si manejan muy bien los silogismos, Esto ya, pero desde luego sí, el predominio de la fe sobre... Bueno, los yihadistas estos actuales, yo creo que ese predominio de la fe sobre la razón en ellos, me parece, es una argucia y un truco, ¿no? Pero bueno, no sé si realmente ellos se creen todo eso de verdad, o a lo mejor sí, son unos fanáticos, no lo sé. Pero traspasar entre Edad Media y... no sé, a lo mejor, pero yo eso no soy islamista. Voy a terminar con esta frase, con esta otra pregunta en la primera intervención, que pues dejaré paso, que me llama la atención al escuchar charlas como la tuya y otras, cómo era tan frecuente, en este caso en el siglo XVI, los viajes por Europa, de españoles aquí, de alemanes allí, de no sé qué aquí, esto... Bueno, de clases privilegiadas y de gente... Sí. Tú ahora mismo tú eres
tu hijo puedes permitírtelo mandarlo a Brujas a estudiar o a Lovaina o a... No, pero claro, es que era... No sé que vayas con una beca Erasmus, pero si no... Era un... tan frecuente que un potentado pudiese mandar a los hijos. Sí, pero también vivían luego allí con muchas estrecheces, ¿eh? Era otro mundo y era otra época. Pero bueno, sí, era un rico mercader que se podía permitir ese lujo, ¿no? Sí, 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 sí. Es que ahora tienes que tener una beca Erasmus para poder transitar. Sí, pero bueno, las necesidades de la época también eran, yo creo, un poco diferentes. No, pero aunque seas clase privilegiada... Clase media, pero las clases privilegiadas sí se siguen permitiendo esos lujos. Sí, hoy en día sí, claro. No, hoy en día Las sí, clases pero- privilegiadas, sí. Un mercader de paños de Valencia... Pues ganaría mucho dinero. Pero en porcentaje, ¿cuánta gente saldría? Poca. Yo no sé exactamente, pero poca. Ni 1%, a lo mejor 1%. En el colegio ese Montegu había, ¿cuántos dije? 150. No, eran 50 Permanente, sí. y 130 creo que Sí. ponía que... Y era el colegio más importante de París, y venían de varios lugares, Sí, sí. ¿no? O sea, que no era mucha gente, ¿no? Era mucha gente. De todas formas, él pasó muchas estrecheces, tanto en París como en Brujas, y toda su vida, pasó muchas Pero todos los que estrecheces. salían también parecen importantes, porque también salió Servet, también estuvo por Lyon y por ahí por París. Sí, Servet estuvo en Toulouse, un poco más cerca de donde él iba, y bueno, Servet desde muy pronto se las bandeó él solito, era muy despierto y se ganaba el sustento desde muy pronto él solo. Bueno, y la primera vez que salió acompañando a un dignatario a un clérigo dignatario de Carlos V, ¿no? Quintana, ¿no? Salió en su compañía, ¿no? Mira, no quería hacer dos o tres apuntes a tu magnífica conferencia, detalladísima y exhaustiva en todo el tema, que la has ampliado sobre la anterior. Sí, ¿no? lo he ampliado, sí. Estamos Sí. y resaltar una cosa que para mí es curiosa, tiene curiosidad, y es que después de todo lo que le pasa a Luis Vives, la muerte de su padre, por la muerte, La ejecución. de su padre, el desenterramiento de la madre, de todo lo que pasa, él sigue siendo español y muere español. Sí, él se siente español. Muchas Sí. oportunidades de no ser español. Ya. Simplemente por resentimiento podría estar hasta justificado por los recuerdos tan amaros que tenía. Y sin embargo, desprecia esas posibilidades y eso es lo que quiero destacar, ¿no? En su biografía. Que él, Sí, él se sentía valenciano y español. pero Sí. no, que a los intentos de otras personas de llevarle a otra nacionalidad, él dice que quiere ser español siempre, al final. Es una cosa curiosa, ¿sabe? Sobre otro punto quería comentar también que en el caso, ya un poco más lateral de la conferencia, de Erasmo de Rotterdam, pues evidentemente no place España, pero tampoco le placía Alemania, ni le placía Sí, eso es verdad. muchos países de Europa. Él criticaba mucho a Alemania, sobre todo por los peligros, los robos. Sí, sí. Pero es que se queda muy suelto siempre la frase esa de no quiero venir a España. Pero ¿sabes por qué no le gustaba España? Sí. ¿Sabes por qué no le gustaba? Él era muy antisemita Porque era antisemita. y él decía que España era tierra de judíos. Pero ¿qué pasa? Que precisamente esto le hace arrepentirse, porque él no quiere estar en Francia, critica a Francia, no quiere tal, y en el mismo párrafo no quiere venir a España. Es decir, no es un hecho insólito no venir a España, sino que no lo tenía claro. Era un indeciso en eso. No, pero sobre España tenía un miedo fundado a la Inquisición y también Vives lo tenía y estaba fundado. Pero también es cierto que al final de su vida, y no precisamente en el hecho de muerte, sino antes de eso, se arrepiente de no haber tomado o aceptado la invitación que le hizo Cinero 2 veces para ocupar la plaza de Nebrija en la universidad. Se arrepiente y dice, si hubiera venido a España,
No, pero hizo bien en no venir, ¿eh? ¿Verdad? Hizo bien en no venir, ¿eh? Bueno, pero no, quiero decirte como continuación Sí. a esa frase de no quiero venir, pero después se arrepintió de no haber venido. La otra cosa era con relación a su amistad con Erasmo de Rotterdam. Bueno, una amistad, sí, tuvo una devoción, él tenía devoción por Erasmo. ¿Sí? Más todavía que amistad, devoción. Bueno, y evidentemente apunta muy bien cuando dices que Erasmo, cuando se entera de su ascendencia judía, se Bueno. echa para atrás y se aleja. Sí. Cosa que demuestra también al no venir a España, como decíamos antes. Sí, sí, sí. Pero hay otros historiadores que añaden más cosas. No que esa no sea cierta, sino añaden otras cosas. Por ejemplo, Josep Pérez comenta que no fue solamente esa causa, sino que él, precisamente, reprobó la actitud no condenatoria de Erasmo de Rotterdam contra el protestantismo. No fue contundente. Ya. Y lo dice Josep Pérez. Y precisamente por ese motivo fue Erasmo de Rotterdam quien se alejó más aparte de la otra causa. Pero esta es otra más, o sea, son varios historiadores. Y este lo escribe bastante. Bueno. Solamente esa cosa. Bueno, pues muy bien. Muy bien. No, es que es un comentario solo a la primera cuestión. Yo creo que se vaya bien. No, que es un comentario solo a la primera cuestión. Yo los humanistas no los tengo como nacionalistas. No, pues No. estamos hablando de nacionalismo. No estás Porque los humanistas son europeístas. Por eso, pero como tú Europeístas. hablaste que no se sentía español, que no renunciaba nunca a su nacionalidad española. Que en su personalidad él sigue siendo de su país y tenía sobrados motivos para renunciar a ello. Nada más. Tenía como una especie de nostalgia de su Valencia, que la tenía idealizada. Como cuando los gallegos salimos por ahí, también tenemos nostalgia. Sí. No somos Y nacionalistas. además intentos de otra Horrible. nacionalidad, él se hiciera de otro país. No, pero yo no he visto ahí que él hiciese mención especial en conservar su No, nacionalidad. es una cosa que él decía que quería seguir siendo Sí. de la nacionalidad española, Pues sí. nada más. Que no, Sí, sí, pero él recalcó mucho su europeísmo siempre. eso es lo que me parece a mí. Pero tuvo ocasión de no ser español. Es lo único que- Vamos a ver, antes has hablado que Erasmo de Rotterdam desconfiaba un poco de la sinceridad religiosa de Luis Vives, ¿no? Creo que también Arias Montano, si no estoy equivocado, se ha descubierto que también tenía una doble vida. O Sí, ideología. sí, Arias Montano, efectivamente, Arias Montano tenía... Sí, bueno, perdona. Sí. Y, no, bueno, sí. Lo que yo me pregunto, bueno, toda esta gente que eran humanistas, hombres del Renacimiento, pues opinan sobre diferentes aspectos de la sociedad, de la vida. Luis Vives ha comentado pues, todo lo que escribe sobre la beneficencia, sobre la educación, todos son pacifistas, es decir, contemplan desde esa perspectiva humanística pues la ética, en una palabra, ¿no? ¿Qué es lo que les une a todos ellos, ¿no? Desde ese punto de vista ético, supongo yo que todos ellos, en el fondo, rechazaban la escolástica o la parte más intransigente de la Iglesia Católica. Claro. Eran pensadores filosóficos que estaban dentro de un marco social católico, Sí. pero yo no me los imagino a ninguno de ellos como fanáticos religiosos. Y por alguna razón, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué atractivo podía tener también para él la religión hebrea? Bueno, era la religión de sus padres, pero... No se sabe. Podía tener una doble vida, es decir, seguir practicando ritos hebreos. No, estos son conjeturas. No se sabe nada de que Luis Vives practicara ritos hebreos. No, yo lo sé, pero no confiaba, algo veía él. Él veía que era una especie de criptojudío, que es otra cosa. O sea, no se sabe que él practicara ningún rito judaico. Su padre sí. En sinagoga clandestina pillaron a un familiar de Vives y lo ejecutaron, y a su padre sí, también, sí, ahí había toda una gente que seguía practicando el rito judío, pero de Vives no se sabe nada de que practicara ningún rito
judíos. Lo que sí creen pensadores e historiadores judíos es que Vives era una especie de criptojudío. Él en su fuero interno se seguía sintiendo judío. Pero claro, esto es una conjetura, no deja de ser una conjetura. Pero ¿qué atractivo podía tener para él la religión hebrea, como desde su educación ya filosófica y humanista y tal? Pues un residuo... O sea, algo tiene que tener la religión hebrea para que un hombre erudito, sí. como Arias Montano... No, Arias Montano no tuvo ningún sentimiento o pensamiento hebreo. Arias Montano lo que tuvo fue la adscripción a una secta llamada familista, donde había gente muy cultivada, entre otros el gran geógrafo Mercator, una mujer matemática, el impresor Plantino y su hija. Formaban en Amberes una... esto lo ha descubierto en estudios bastante profundos a través de un estudio del epistolario y de otras documentos. Un poco como iluministas, ¿no? O sea, Sí, pero clandestino, y además eran todos, cultivaban, no me acuerdo el nombre, que hacia el exterior cada uno era lo que fuese. Incluso ahí dentro había, por lo visto, obispos católicos y protestantes. Hacia el exterior eran protestantes o católicos, y en su clandestinidad ellos formaban lo que llamaban la secta familista del amor, en donde postulaban una religiosidad interior, universal, o sea, única. En el caso de entonces de Arias Montano no tiene nada con el judaísmo. No, nada, no tiene nada que ver. Nada, no tiene nada que ver con el judaísmo. Bueno, yo creo que sí, ya hay que ir cerrando, supongo. Sí, ahora que nos echan.